Al contrario, muchísimas gracias, gracias por este espacio y pues la verdad es que estoy muy entusiasmada de colaborar con ustedes porque me encanta participar en proyectos de literatura. No haciendo otra cosa, la verdad. Es increíble saber que escribir para sobrevivir y escribir porque te llena, pues es bonito empezar desde ahí. A veces ni siquiera sé ni por qué, pero bueno, empecé a escribir por ahí y saber que algo podían hacer de mí. Ok. Hubo uno de acerca de la tolerancia y en el que pues era muy pequeña, era tipo como el Congreso de los Niños y cosas así y te daban temas de la tolerancia, de los valores, típico, ¿no? De morritos. Y recuerdo mucho el de la tolerancia porque realmente mi personaje era bastante intolerante y obviamente no gané, obviamente, pero sí fue divertido porque pues era algo que pues el jurado no se esperaba y que varios sí dijeron, rayos, ¿qué le pasa a esta niña? Sí, tuve algunas sesiones con el psicólogo, pero sí estuvo interesante. Yo creo que tal vez en estos tiempos de que estamos en crisis de tolerancia, sí hubiera ganado algún premio, lo juro. Ok, bueno, entonces empezaste a escribir tú sola cuentos y además empezaste a leer con Oscar Wilde, pero digamos ya siendo escritora, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado dentro de esta profesión? Híjole, es que hay muchas. Primero que las escritoras no somos tan difundidas como los escritores. A pesar de que tenemos nuestros propios círculos y hacemos como que cierta onda separatista, que la verdad lo agradezco mucho, eh, hay momentos en los que para publicar sigue existiendo ese tope. O sobre todo esta cuestión de que a veces es muy cerrado el círculo literario. Necesitas, no sé, tener cierto número de contactos, cierta burocracia, que creo que pues eso no está tan padre cuando, digo, eres escritor nuevo y quieres entrar, porque pues entras con muchísimas ganas. Ok, bueno, hay un tema de género, según me comentas, las escritoras son menos difundidas que los escritores. ¿A qué crees que se deba esto? Primero porque, bueno, es que sí, ya, todo es un constructo social, como dijéramos. No, fíjate que con las escritoras pasa el fenómeno de que escriben muy bien, son increíbles, pero cierto peso de la palabra todavía la siguen llevando hombres porque tienen a veces puestos más elevados, porque a veces tienen contactos más cercanos, porque a veces, pues sí, lo voy a decir, a veces nuestra seguridad nos hace no participar en ciertas agendas. Si por ejemplo a mí me dicen tienes una presentación lejos de casa a las 9 de la noche, pues no. Entonces, Y un hombre sí, digamos, no tiene tanto sí, riesgo en ir a una presentación en la noche. ajá, y aparte pues sí, digo, también el medio que no sé si llamarlo miedo o medio, que te informan y que te balacean con cosas vaya, noticias de desapariciones y cosas así, que sí te da un poco de miedo. O ciertas convocatorias que tienes que atender en otros estados de la República, porque que no puedes Ok, acceder por eso. bueno, conectando con el tema, la siguiente pregunta sería, ¿por qué crees que es importante escribir sobre feminismo? Bueno, es que no sé si llamarlo como escribir sobre feminismo o sí ser como que una literatura que cura. Es maravillosa esta onda de que pues muchas morras ni siquiera lo piensan hacer o escriben sin siquiera pensar en publicar. Lo piensan más como una forma de catarsis y que sí necesitan sacarlo y algunas que sí necesitan ser leídas, pero vaya, no sé, siento que es importante difundir eso que una morra trae, porque pues es parte de la historia. Me encantaría que no tuviéramos que tener esa forma de expresión y tampoco que tuviéramos que hacer cierta denuncia con letras, pero bueno, es algo que existe y es algo
bueno, esperemos que pues jale a más morras a que escriban. Ok, entonces dices que es una literatura que cura, ¿no? Ujú. Que tiene una función primero de desahogo, pero también posteriormente puede llegar a tener algo de denuncia. Ujú. ¿Tú crees que la literatura como escritura o simplemente como desahogo puede cambiar la realidad social de las mujeres? Sí, sí, quizás suena un poquito soñador un poquito soñadora la frase, pero siento que ese hecho de escribir te da la herramienta de decir, bueno, tal vez mi voz no es escuchada, pero mis letras sí. O no sé, tal vez mi palabra no es tan potente como para que resuene en un foro, en una sala, pero sí para yo exteriorizar, sanar. Sí, una onda terapéutica que inicia, pero que la verdad es que cuando sale de esa terapia explota y es muy grande. Ok, bueno, ya hablamos de lo difícil, las dificultades, pero también tiene su parte bonita ser escritor. Sí. ¿Cuál crees que sea las partes buenas de la escritura? No, no acabamos. Pero sí, en primero, pues conoces personas increíbles. No te haces solo amiga de escritoras, ni solo amiga de escritores. Digo, te conocí de esa forma. Pero también se te abren campos y campos y campos. se- ah, Participas en proyectos editoriales de otras partes del mundo. Eh, Dicen a veces que es un poco por cuestión de ego. Yo no lo creo así. Creo que más que el ego de saberte publicado, el ego de las relaciones públicas que puedas hacer, es sentir que tienes una función y que en algún momento de la humanidad, en algún momento alguien contará tu historia. Y es maravilloso eso. Y sí, Ok, bueno, espero que no sea ego. hablas sobre proyectos editoriales. Tú estuviste involucrada en uno en la Universidad de Calcuta, te publicaron. Quisiera que nos hablaras sobre esa experiencia. Fíjate que es muy bonito verte bueno, verte sí, en otro idioma y más en un idioma que no conoces. Me publicaron en la revista Nabola Kotara de Calcuta, India, y recuerdo que lo primero que me dijeron es danos una semblanza tuya, de qué habla tu poesía o de qué habla tu texto. Mandé dos, mandé un ensayo y mandé un poema. Y cuando vi mi reseña o mi semblanza en bengalí, sí dije, wow, ¿qué idioma es este? Sí sabía que era en Calcuta y todo, y tuve que poner el Google Lens para que leyera. Y sí decía afortunadamente lo que había escrito, pero es increíble porque sabes que te están leyendo en otros países. Tengo amigos, por suerte, ahorita en el proyecto en el que estoy, que son de otras partes de Latinoamérica y luego estamos cambiando libros, entonces mis libros también, no quiero sonar como que muy acá, pero sí ya suenan en Argentina, en Colombia, un país que quiero mucho. Bueno, sí, saber que te leen en otras multitudes. Sí, bueno, la India es el país más poblado del mundo, ya sobrepasó a China Ajá. justo este año, entonces digamos que si bien ahora no, tu literatura es leída por muchas personas, sin embargo, no siento que seas mm, tan premiada económicamente como... Sí, no, es que sí es algo castigado, ¿eh? Y acá sí está el mega spoiler, ¿no? De que tal vez deprima a unos cuantos, pero no. Esa parte de soy escritor, ¿cuánto voy a ganar? Pues no. Pero si es esta parte de escritor, ¿cuánto voy a ganar? Pues sí, porque no ganas mucho económicamente, pero ganas muchas experiencias, muchas formas de comunicación, de interacción humana, y observas muchas vidas. A veces se te acercan las personas a contarte su historia, no para que las plasmes, sino para que los escuches. Y creo que esa parte también es muy enriquecedora. Ok, ¿cuáles son las obras tuyas que más te han llenado a ti misma? Uf,
hay unas que sí las escribo con lágrimas y con sudor y todo. Algunas porque sí me han servido de inspiración en personas que he conocido muy cercanas que me cuentan su historia, no para que las escriba como te acabas de decir, pero sí puedo empatizar con eso. Hay una que se llama Alas de Bronce, que habla de la periferia de Ecatepec, de Morelos, de donde vivo, que la he escrito y sí me costó muchísimo escribirla y reescribirla, no por cosas de edición, sino porque no sabía cómo darle un final que estuviera acorde a la situación. Te daré un poquito de spoiler. Es de un niño que sufre violencia en casa, pero cuenta las cosas que pasan en Ecatepec, en una periferia que es tomada de peligrosa, que hay congales, que hay cosas así, y al final el niño termina por un incidente pues marcado. Solo diré ahí para no contarte todo, pero sí contarlo de esa forma en la que el feminismo y el cuidado de las infancias se cruzan, me costó muchísimo trabajo y por eso es de mis obras especiales. De alguna forma es darle un poco de voz a la periferia, ¿no? Sí, y a las mujeres para que redignifiquen espacios. Estaba pensando también en otra que fue de Tinta Violeta Ediciones, de una morra que se sube a tocar a unos camiones que se llama Silencio, que curiosamente la morra se llama Silencio y ella toca, ¿no? Entonces es un poco eso de sentirte silenciosa en tus propios espacios. Pasa mucho con las mujeres. Es ese sentimiento. Tinta Violeta Ediciones, ahí lo publicaste, ¿no? Sí, en Aquelarre de Tinta. Aquelarre de Tinta. Tinta Violeta. Ajá. De hecho, también hemos andado en el Zócalo por ahí firmando ejemplares de esa. Sí, bueno, he visto su stand en la Feria del Libro, por supuesto conozco la editorial. ¿Qué temas consideras esenciales en tu literatura? Sí, feminismo, por supuesto. Infancias. Creo que feminismo y infancias van de la mano y están muy. Sí, por esta onda injusta, ¿no? Pero también he escrito algunas cosas como de poesía, de ficción, de ciencia ficción, que no sabría muy bien cómo clasificarlas, no me he atrevido a publicarlas, pero sí están por ahí, guardadas, algún día saldrán a la luz, pero primero quiero explorar esta onda del feminismo y de infancias. Ok. ¿Te gusta que te lean? Sí, por supuesto. Pero me gusta más esa onda que pasa después de que te lean. Bueno, no sé si me explico, pero es una onda en la que te dicen, no es que te digan a ti algo, sino que ese cuento se quede grabado. O esa parte en la que, bueno, tenía cierto profesor de literatura que nos decía que uno no lee mientras va pasando las líneas. Uno lee cuando hace esto. Bueno, voy a ejemplificar que mi mano es un libro y hace esto. Y se queda así de, wow. Esa es la parte que me gusta. No es lo que viene de leer, sino lo que viene después de que me lean. Ok. Tú tienes un par de gatos, ¿no? Sí, por supuesto, los amo, son mis hijos. Se llaman Nano y Burra. Varios escritores como Monsiváis han tenido gatos de mascotas. ¿Por qué crees que sea? ¿Quién sabe? Fíjate que a veces pienso que es un animal muy espiritual. O a veces un animal que no te deja escribir. En serio, son muy demandantes. Lo cual es hermoso, ¿no? Pero siento que esa parte de un gato como compañero y saber que tiene tantas vidas la puedes plasmar porque, digo, también te vuelves un personaje que vive muchas vidas a través de lo que escribe. Tal vez sea esa superstición, pero pues no, los gatitos tienen una, tú como escritor tienes una vida, pero ese mito de tener vidas múltiples, vaya que es interesante. Y sí, también ponerles nombres medio raros, pues sí,
También es parte del juego de escritora. Voy a rememorar un poquito, abusando un poquito del tiempo, a Tiros, que Tiros era un gatito que falleció hace poco y pues sí, lo tengo mucho en mi memoria. Y bueno, hay muchos escritos hacia Tiros. Es un tema recurrente la muerte. Sé que, bueno, recientemente estuviste involucrada con la muerte del profesor Cerecedo. Bueno, cuando murió, Sí. tú estabas cercana a él. Cuéntame un poco de ese momento. Wow, fue una muerte triste. Digo, toda muerte es triste, pero ver a la persona que él confiaba tanto en sus alumnos, que era muy cercano, que abrió muchísimas puertas, y ver que de pronto no estaba, sí se sentía, además de su partida como ser humano, se sintió un sentimiento de orfandad en las letras. Y sí se me quiebra un poquito la voz, perdón, pero es que sí, era un profesor muy querido y sí que me regañaba muchas veces. Tuve el gusto de colaborar con él en la revista Vuelo de Jaguar. Trabajé un rato ahí como editora y pues para echarle ojo a las correcciones sí era de tus correcciones. Pero sí fue un, fue, fue un inicio en mi carrera y yo creo que en muchos de todos nosotros. ¿Es como tu padre literario, consideras? Sí, más que también como un padre, como un amigo literario en el que no solo te decía por dónde irte, sino que era de esos amigos literarios con los que te gustaba expresarte, con los que hablabas de otra cosa que no fuera de letras, pero siempre te llevaba por ese camino. Era maravilloso ese amigo literario. Ok, bueno, Eduardo Cerecedo es tu padre literario, pero tu padre en la vida real, ¿cómo te llevas con tu familia? Bien, bastante bien. Sobre todo con mamá, porque pues, somos muy cercanas desde pequeñas, pero con mi papá es una relación muy maravillosa y además es muy de guía. Él me agrada que mis padres me apoyen en todas las locuras que me meto. Porque sí, de pronto su hija sale con algún viaje, con algún proyecto muy raro y ellos están ahí. Han estado en la primera línea y sí es bonito. ¿Y tus amigos, cómo consideras la importancia de tus amigos dentro de tu literatura o en tu carrera como escritora? No, es que los amigos son esa familia. Yo soy de las que piensa que los amigos son esa familia que uno no escoge. Y los amigos es brillante porque a veces no necesitas que te den un consejo. A veces ellos lo saben cuando tú publicas algo. No sé si me explique, pero a veces les digo, hey, mira, tengo este poema que va a salir en tal lado, te doy la primicia. Y ellos dicen, estabas triste, ¿verdad? Y yo, sí. pero es muy lindo tener amigos cerca y que no solo te abran las posibilidades de pues, publicar en otros lados, de que tus letras se lean en otros países, sino que sentir ese feeling de cercanía. ¿Qué libro debe leer toda mujer? ¿Qué libro debe leer toda mujer? Digo, me podría poner muy loca y decir a Simone de Beauvoir, por supuesto, pero no. Creo que el libro que debe leer toda mujer es el que llega a sus manos. Suena un poquito pretencioso, incluso a veces me pueden decir, no, como cañitas. No, sí. ¿Por qué? Porque te pone a inventar te pone a ver vidas de otras perspectivas. Y esa forma de ver vidas de otras perspectivas te puede cambiar muchísimo para salirte de la tuya y pues también para animarte a escribir tu historia. Y bueno, es un proceso de empatía enorme. Toda lectura se le puede sacar provecho. Sí, por supuesto, y te lo dice alguien que está trabajando como publicista. Eso es interesante, ¿no? Eres como escritora, te han publicado en varios países, te lee mucha gente, pero para ganarte la vida haces publicidad. Ajá, sí, y creo que, y curiosamente, por paradójico que suene, me están leyendo más ahorita. Entonces, digo, es curioso.
sí estoy apenas como empezando y todo, pero pues sí, ya he llevado proyectos para Suabel, para marcas de Innova Schools, Volvo, entonces es así de igual. No, no, pues ya. ¿Cómo te gustaría que te recordara la literatura? Fíjate que no sé, sí me encantaría a mí personalmente pues llevar mi literatura muy lejos, aunque ya lo he hecho, pero más allá. Eh, pero si no llego a lograrlo, me encanta esa idea de saber que lo que hice o las letras que escribí sí dieron cierto significado al mundo. O alguien leyó y dijo, wow, esta tipa escribió y wow, no pensé que alguien de la periferia pudiera escribir así o que pasara por esto. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En qué publicaciones podemos encontrarte? La última fue en marzo pasado. Presentamos la convocatoria número del 31 aniversario del, ¿cómo se llama? Escritoras en el Arte como Arte, es la coordinadora internacional. Estuvimos en el Palacio de Bellas Artes presentando el libro, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí presenté con un cuento que se llama Ella y las cosas que no se nombran. En ese cuento fue... Era una compilación y el cuento que te tocó escribir fue ese, ¿no? Ajá, y está increíble porque las mujeres de otros países te muestran sus realidades a través de ahí y ya sea en poesía, en canto, en artes plásticas, pero pues sí, en literatura hay historias muy desgarradoras en esa obra y sí, yo honrada en participar con mujeres tan talentosas. Sí. Y bueno, también está la revista Catabasis. La revista Catabasis he participado en ella. Tenemos los lives, por si gustan también. Esto sí es un comercial, esto sí es un copy. Está los viernes, tenemos live por ahí de las 7 a 8 de la noche, por si gustan seguirnos en Instagram. Y pueden leer todo, si es un poema suyo o poema que les inspire o un texto suyo, cuento, canción, lo que gusten. Hay gente que haya tocado, hay gente que le gusta estar ahí, pero el punto es que sea literatura, pues nos encanta recibir a personas nuevas y leer nuevas cosas. Todos los viernes en tus redes sociales aparece como Catabasis, ¿no? Ajá, no, es en las redes sociales de Catabasis, de Instagram y de Facebook. Ok, entonces ahí todos los viernes podemos encontrar un ejercicio literario. Sí, un ejercicio de unión literaria entre Latinoamérica, porque vaya, no hay como que algún requisito, simplemente que vayas y te diviertas muchísimo. Vaya. Ok, y hacia el futuro, ¿qué piensas hacer este año o el próximo? Pues sí, ahorita he metido pues a varios textos a convocatorias, sobre todo a premios ya un poco más grandes. Esperemos quedar al menos en los que se leen. Y pues bueno, esperemos que ganar algo y si no, pues mínimo sí llegar a otras latitudes. Entonces, Ok. sí es mi idea, como que mi literatura viaja mucho. Te agradezco mucho la entrevista. No, pues muchísimas gracias a ti. Si puedo agregar algo, es esta idea de que me encantan estos proyectos en los que estás. Muchísimas felicidades a todos los que lo organizan, a ti que lo estás produciendo y todo. Yo sé que es una chamba enorme y puedo empatizar con lo que está pasando con ustedes, pero es muy necesario. A veces sí sientes como que, ay rayos, ¿quién nos va a ver o qué vamos a hacer? No, es tan bonito saber que alguien está haciendo el trabajo duro para que nuevas generaciones se acerquen. Muchas veces cuando trabajaba en el Museo de la Mujer, solía decir eso. Yo leo aquí las biografías de las escritoras o estoy aquí porque quiero que alguna niña que nos está viendo diga, wow, puedo escribir como Amparo Dávila, puedo escribir o se me abre otro mundo de posibilidad. Entonces, aunque seas economista, publicista, lo que sea, que sientas que esa parte de la literatura que te hace sentir vivo,
todavía está viviendo. Entonces, que está en ti. Entonces, muchísimas gracias por estos proyectos, porque los acercan, ya acercan a muchas personas. Muchísimas felicidades.